Hola, ¿qué tal? Saludos. La firma consultora en impuestos y en auditoría global KPMG realizó en México, KPMG de México, una encuesta muy interesante sobre desarrollo sustentable. De hecho, la encuesta se llama Desarrollo Sustentable 2.0. Y la hizo básicamente sobre México, pero al ser una empresa global, pues conoce globalmente del tema. Está con nosotros Jesús González, él es socio de la práctica de sostenibilidad de KPMG de México, y te agradezco mucho, Jesús, por estar con nosotros. Al contrario, Alberto, gracias a ti, a tu auditorio, a la orden. Obviamente voy a comenzar con la pregunta más tonta de todas, pero obviamente tú formaste parte de esta encuesta, tú la elaboraste. Así es, totalmente, participamos en la estrategia y en el levantamiento de... Ok, perfectísimo. Dime, me llama mucho la atención el hallazgo principal de esta encuesta, porque la encuesta en México dice la buena noticia que el 95% de las empresas considera el tema de desarrollo sustentable como prioritario, pero solamente el 20% de hecho toma medidas o incluye medidas en su estrategia. 95% dice que es muy importante, pero solamente el 20% lo aplica. Es una diferencia abismal, me parece a mí. ¿Y por qué será así? Totalmente de acuerdo, Alberto. Fíjate que lo que hemos encontrado, primero me gustaría hablar de que el tema de sostenibilidad es un tema relativamente nuevo. Hace el primer reporte de GRI, podemos dar muchos datos, ¿no? Pero el primer reporte de GRI, que es un informe de sostenibilidad bajo estándares internacionales, en México, con una calificación de A+, surge en 2004. Entonces, estás hablando de que hay una transformación a nivel mundial en los últimos 10 años, temas que no eran necesariamente relevantes y vistos sobre todo desde una perspectiva integrada, económico, ambiental y social, ha cambiado la forma de verlo en los últimos 10 años y bueno, todo va avanzando de alguna manera rápido, pero no de la mejor manera que quisiéramos. ¿Por qué esta discrepancia? 95% dice que sí es muy relevante, solamente el 20% de alguna manera tiene acciones directas, etc. Hay 4 factores que consideramos que son fundamentales para este efecto. Primero, es un tema del cortoplacismo, tanto en México como a nivel mundial. Hoy las corporaciones, no grandes o chicas, las corporaciones en muchos casos ven las metas a corto plazo, sin pensar en cuáles son las inversiones de largo plazo, y sostenibilidad es largo plazo. Entonces, es difícil quitarles esta visión cortoplacista del estado de resultados al 31 de diciembre y no necesariamente el voy a sobrevivir los siguientes 20, 25 años. Segundo, marcos de gobierno. Quien debería de estar empujando fuertemente estos temas es un consejo de administración o ciertos comités que analizan y ven los riesgos críticos de negocio. Si pensamos que hoy lo ambiental y social son riesgos críticos y los marcos de gobierno no están funcionando bien, bueno, pues ahí hay retos importantes, ¿no? Y hay un tema de educación, que es el tercero, y un tema de cultura que han sido muy difíciles de cambiar. Siempre son situaciones o brechas que llevan tiempo de cerrar y de modificar. Ahora, dime una cosa, Jesús, ¿cuál es obviamente, si nada más el 20% de las empresas está tomando, considerando o metiendo estrategias de desarrollo sustentable dentro de su estrategia global o general, me parece a mí que es un tema de incentivos o de castigos, es decir, el otro 80% ni ve el incentivo ni tampoco ve el castigo, es decir, la pregunta es, ¿para qué lo vamos a hacer? Si ni me conviene ni me afecta, me pareciera a mí que es tan fácil como eso, ¿no es cierto? Fíjate que tienes razón, diría que los 2 puntos se me hacen muy válidos y a nivel global funcionan, en algunos lugares es más castigo y en otros es más incentivo, cosa que ha habido mucha crítica ya al respecto, pero agregaría un tercer factor. Ahorita yo entiendo incentivos y castigos como alguien externo, vamos a pensar un regulador que llega y dice si contaminas te castigo o si tienes actividades positivas al medio ambiente te incentivo, ¿no? O si hago una de estas estrategias, me va a dar utilidades, me va a dar un incentivo, voy a ganar más plata, o más Para reconocimiento, más... Exactamente, para mí sería el tercer factor fundamental. Los dos, castigo e incentivo, cuando lo ves externo, efectivamente sucede en diversas partes del mundo. Hay lugares que han buscado incentivar más, hay otros que han buscado castigar, son dos esquemas o vías de alguna manera para fomentar. Sin embargo, la tercera, que es la interna, creo que es la que las empresas deberían de enfocarse más, que es el darse cuenta de que esto es un valor hacia el negocio. Cuando hablamos de que sostenibilidad es un tema estratégico, yo no quiero hablar de que es un tema verde, no quiero hablar
de que es un tema de altruismo, de devolver a la sociedad, que digo, podrá ser todo eso, sin embargo, es mucho más profundo y es estrategia. Y te quiero poner un ejemplo del valor que le puede dar al negocio. Uno de los grandes temas de sostenibilidad del día de hoy, la energía. La energía está considerada dentro de las agendas mundiales como uno de los factores primordiales de competitividad. Mientras es caro, es complejo obtener la energía. En ocasiones no hay abasto, los precios son muy cambiantes. Y piensa en una industria de la transformación donde un alto porcentaje de sus costos es energía. La empresa o el país, o en conjunto, porque muchas veces así es, que tenga una gestión mejor de su energía, va a tener un efecto positivo hacia lo que es su estado de resultados, llámese mayores utilidades o capacidad de gestión de su producto. Ahí es donde empiezas a ver sostenibilidad como un aspecto estratégico en el que no es de hoy quiero entrar o no, es obligado. Pero, ¿y por qué tantas empresas entonces no lo ven así? ¿Por qué les da la pereza de hacerlo a pesar de que saben que va a haber un incentivo? Yo te mencionaba dentro de los 4 factores críticos que te decía, oye, no ha logrado madurar el tema de sostenibilidad y uno de ellos era la educación. Desgraciadamente, y eso lo hemos visto en México y en otras partes de América Latina, hay una confusión todavía cuando hablas de sustentabilidad, hay gente que habla de responsabilidad social, hay gente que habla de empresas verdes, y la verdad es que no hay un concepto estandarizado finalmente de qué es lo que significa. Hay gente que lo ve altruista, y realmente no han identificado que este es un aspecto de cambio de ambiente de negocios y obligado como uno de los grandes retos y riesgos dentro de las estrategias de su organización. O sea, la educación, el darse cuenta de que los resultados futuros del negocio son mucho más que los aspectos financieros, que la operación está mezclada con los temas ambientales porque afecta un estado de resultados, que los temas sociales de alguna manera también tienen un impacto significativo para evitar conflictos al negocio, ese es un paso muy grande, de alguna manera, y es verlo no tan a corto plazo. Hay un tema de inversión importante que debe considerarse. Ahora, ¿qué hay del perfil de estas 20% de empresas en México? Porque la encuesta es sobre México y enseguida te voy a preguntar ya más a nivel regional, pero este porcentaje del 20% de las empresas que pone dentro de su estrategia al desarrollo sustentable, ¿tiene algún perfil? Es decir, estamos hablando del 20% de las empresas más grandes de México, las más globalizadas, las más internacionales. Es muy interesante también la pregunta. Nosotros dentro de la encuesta que obviamente está disponible, entrevistamos una serie de empresas con un tamaño mínimo. Vamos a decir que son empresas medianas y grandes en México. Sin embargo, voy a ampliar un poquito la pregunta, creo que es relevante. ¿Por qué? El último censo que se hace en México de las empresas habla de 5.144.000 empresas. La realidad es que este 20% da respuesta a empresas grandes, no necesariamente al volumen de empresas mexicanas. Y ese es el gran reto que existe aquí. La realidad es que si habláramos del total de empresas a nivel país, el porcentaje sería muchísimo, muchísimo menor. Quiere decir que este tema de educación, de darse cuenta de que es crítico, falta ese conocimiento, esa aceptación de manera muy relevante dentro de las empresas mexicanas y te diría que a nivel América Latina. Vuelvo a lo mismo, cuando lo ves estratégico, cuando lo ves que es una relación ganar-ganar obligado para lograr un largo plazo de tu negocio, en ese momento empiezas a invertir, pero es difícil dar ese paso. ¿Y qué tanto es México representativo del resto de América Latina? Mira, yo te diría que hay 3 países que finalmente pueden tener el día de hoy, vamos a decir que una punta de lanza en este tema. Brasil es de los países que más ha adoptado este tema, yo te diría que es el número 1. A nivel relación, número de personas, etcétera, Chile también tiene hoy un seguimiento interesante a este tipo de temas. En México pudiera llegar a estar en tercer lugar. Sin embargo, creo que el camino por andar es todavía muchísimo, porque la separación que ahorita hablamos de empresas grandes a empresas de menor tamaño, cuando tú piensas que una economía está conformada, pues no tanto por las grandes empresas, sino por los millones de pequeñas y medianas empresas, resulta que la masa crítica es la que no tiene todavía el conocimiento y las acciones mínimas de este tema. ¿Cómo se compara con otros países? Acá en México son 20%, en otros países, ¿qué tanto es? Me refiero en el mundo, es decir, ¿cuáles son los países con los que tienen más alto porcentaje? España es un país que tiene un porcentaje muy alto, Japón es un país que tiene también una conciencia muy grande de este tipo de temas. ¿Estamos hablando de qué? En México es 20, ¿en estos países de cuánto?
No tengo, obviamente, no hemos generado... Pero es considerablemente más. Sin embargo, tú piensas simplemente en Europa, y voy a hablarte ahorita de lo que es la COP17 y el protocolo de Kioto, y a lo mejor aquí me estoy desviando un poquito a los temas de CO2 y de emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, son regiones donde el efecto de cambio climático, limitado al cambio climático, es mucho más sostenibilidad, pero bueno, limitado al efecto de cambio climático, son países que por su geografía se han preocupado y se han obligado a tomar acciones mucho más drásticas en un periodo de tiempo más corto. Entonces es natural que tengan avances mayores, ¿no? Y fíjate que, de hecho, qué bueno que me lo mencionas así, porque de ahí venía precisamente la siguiente pregunta, y es, estos países que tienen un mayor porcentaje de empresas que están adoptando el desarrollo sustentable como parte de su estrategia, ¿de dónde ha venido la conciencia? Ya no el incentivo, la conciencia. ¿Ha sido por parte del gobierno? ¿Ha sido por parte de las universidades? ¿Quiénes han sido los que le han puesto sobre el plato el que tienes que hacerlo y vamos a hacerlo? Muy interesante pregunta también, y te diría que viene de distinto, el origen es de distintas fuentes. Primero, el nivel educativo, por ejemplo, en Europa, frente a lo que es México, es mucho más alto. Cuando tú tienes una población mucho más educada, se hace consciente de que este tipo de temas pues impactan al futuro. Entonces, de alguna manera, el consumidor solito empieza a presionar. Oye, yo no voy a comprar algo, no voy a darle preferencia a un producto que dañe mi futuro o el de mis hijos, ¿no? Cuando tienes a alguien con menor nivel de educación, pues no es un tema porque ni siquiera lo conoce. Entonces, ahí tenemos una primera respuesta. Segundo, los temas regulatorios iniciaron primero en regiones como, por ejemplo, Europa, y voy a la COP16, perdón, voy a la COP, al protocolo de Kioto, que de alguna manera ha operado durante varios años, y que hay países, anexo 1, y perdón ahí lo del tecnicismo, pero hay países obligados a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y hay países no obligados, que es el caso, por ejemplo, de un México, una América Latina, donde no están obligados, en este caso, a reducir. O sea, hay regulaciones mucho mayores. Entonces, la educación es un factor importante para que haya un mejor desarrollo. Las mismas entidades regulatorias, etcétera, han actuado antes que en países como los nuestros, etcétera. Pero vamos a llegar ahí. Fíjate que de la primera encuesta que hicimos en 2009, esta, como bien dices, es la segunda, hemos visto diferencias interesantes e importantes en cuanto al tema de sostenibilidad. Hemos visto reguladores muchísimo más activos, por ejemplo, en los temas de CO2, en los temas de gestión de agua, en los temas de manejo de residuo, de plástico, que han impactado de manera significativa a industrias específicas. Ahora, se espera que este impacto sea todavía mayor. En ciertas comunidades o en ciertas regiones más evolucionadas en el tema, la parte regulatoria, que hoy es la presión número 1, vamos a decir a nivel regional, empieza a volverse un given, algo que finalmente pues ya está ahí, no es lo más relevante. El tema número 2 va a ser, por ejemplo, la preferencia de compra, que ya hay regiones donde ya existe este tipo de concepto, ¿no? Entonces, estamos seguros de que ya vemos acciones. Lo que pasa es que el mercado y las empresas quisieran ver una acción que dijera desarrollo sustentable y no vienen así. Son pequeñas acciones aisladas en el costo de la energía, que ha crecido en un 50-300% en los últimos años en México, en el abasto de agua, en la complejidad, en los mismos costos. Entonces, son distintos fragmentos que la gente tendría que sumar para darse cuenta de que el cambio está en la mesa, de que el cambio ya llegó. En lo ambiental, lo social es exactamente lo mismo, y no dejaría lo económico, temas como gobierno corporativo. Voltea a ver, Alberto, la última década y tenemos un conflicto en cuanto a los temas de gestión de riesgo, gobierno de las organizaciones, con una serie de eventos que han demostrado que hay una fragilidad económica significativa. Claro. Hemos sido cortoplacistas, el modelo de negocio ha cambiado. Claro, de manera rápida, ¿dónde puede la gente encontrar más información sobre esta encuesta, Jesús? Gracias, Alberto. Mira, nos pueden localizar dentro de lo que es asesoría@kpmg.com.mx y en nuestra página de internet www.kpmg.com.mx, y ahí estamos a la orden. Perfecto. Jesús González, socio de la práctica sostenibilidad de KPMG de México, te agradezco muchísimo tu tiempo y tu disponibilidad de hablar con nosotros. Gracias a ti, a tu auditorio, Alberto, muchas gracias.